Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es domingo, es el Día del Señor, pero el domingo que sigue al de la Santísima Trinidad es el domingo en el que la Iglesia celebra, al menos en nuestra patria, la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, la fiesta del Corpus Christi. Por supuesto, cada día de la semana, no ya cada domingo, sino cada día de la semana en que se celebra la Santa Misa, es una fiesta del cuerpo y de la sangre de Cristo. Cada día nosotros celebramos el memorial del amor del Señor, del amor que Él siente por nosotros, hasta el punto de entregar su vida por la redención de los hombres, memorial del amor que Él profesa a su Padre, hasta hacerse obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. El memorial de su amor, el memorial de su cuerpo y de su sangre, el memorial de su muerte redentora, de su sacrificio de salvación. Pero conviene que un día especial en el año nosotros nos acordemos de esta verdad tan olvidada. Ciertamente, ya tenemos el Jueves Santo como un día de particular fiesta de la Eucaristía, pero el Jueves Santo celebra principalmente la institución del sacramento. Es el día en que el Señor, sentándose a la mesa con sus apóstoles, les partió el pan, les fue pasando la copa, diciendo aquellas divinas palabras: tomad, comed, esto es mi cuerpo, tomad, bebed, esta es mi sangre, la sangre de la alianza. En la fiesta de hoy, la Eucaristía se hace particularmente cercana a los hombres. Es la fiesta en que una tradición antigua y piadosa saca al Santísimo Sacramento de las iglesias para llevarlo en procesión solemne a las calles y a las plazas de las ciudades, para que los hombres que transitan por ellas, a veces tan olvidados del gran amor, del gran sacrificio, se acuerden de él, para que los hombres experimenten con más fuerza esa llamada que desde el sagrario Jesús sacramentado les hace cada día, una llamada que es petición de amor, de un amor que sea respuesta a un amor inmensamente mayor, un amor que es primero. Celebramos entonces la fiesta del Corpus Christi, la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Y como cada domingo nosotros nos sometemos a un ritmo trianual, es decir, estamos en el ciclo B de lecturas dominicales, el ciclo en que particularmente y de manera más extensa se lee el Evangelio de San Marcos, pues también para la fiesta del cuerpo y de la sangre de Cristo, la lectura del Evangelio será de San Marcos. Del capítulo 14, los versículos 12 al 16 y 22 al 26, que dicen así: el primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos, diciéndoles: id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo, y en la casa a donde entre, decidle al dueño: el maestro pregunta, ¿cuál es la habitación donde voy a comer
la Pascua con mis discípulos. Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparádnosla allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras comían, tomó pan y pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Hay que comenzar haciendo una pequeña aclaración. No era obligatorio celebrar la Pascua en Jerusalén. Más aún, las primeras indicaciones dadas en el libro del Éxodo acerca de la forma de celebrar la Pascua exigían que cada uno se reuniera en familia en su casa, y quien estuviera solo se juntara con sus vecinos, lo mismo que quien fuera forastero, que se juntara con los vecinos. Pero la Pascua había de celebrarse en comunidad, en familia, en la casa. Cuando uno peregrina a Jerusalén, en Jerusalén no tiene casa. Si tiene familiares o amigos muy buenos, es posible que ellos les inviten a celebrar la Pascua con su familia. Pero los que no tienen tan buenas relaciones en Jerusalén, ¿qué harán para celebrar la Pascua? Tendrán que alquilar quizás un lugar, un local, para poder celebrar la Pascua en Jerusalén con todas las prescripciones que existen en la ley. Jesús no tenía casa en Jerusalén. Su casa estaba en Nazaret, donde vivía la Santísima Virgen, donde él se había criado o había pasado muchos años de su infancia, adolescencia y juventud. Los apóstoles tenían también sus casas en Galilea. Por tanto, en Jerusalén, donde se encuentran para vivir, para celebrar la última Pascua de la vida de Jesús, allí no hay ningún lugar propio. Pero Jesús tenía innumerables amigos y discípulos, con lo cual es muy probable que ya alguno le hubiera ofrecido su casa para celebrar la Pascua. El Señor había llegado el domingo de aquella semana. Recuerden, el domingo de Ramos. Y ya algún habitante de Jerusalén le había ofrecido al Señor el celebrar la Pascua en su casa. Pero, puesto que eran muchos, no era simplemente un huésped que se unía a la familia. En este caso venían con él los 12 apóstoles, eran 13 personas. Era más difícil acoger 13 personas a la mesa propia. Y el Señor no querría separarse de sus apóstoles para celebrar esta última Pascua. Por tanto, necesitaban un lugar, un local amplio, un local con una mesa para celebrar en total intimidad la cena con los discípulos, como la familia más cercana de Jesús. Por eso este ofrecimiento de un hombre anónimo viene muy bien y el Señor lo acepta. Es posible que se trate de la familia de Juan Marcos, el autor de este Evangelio que describe el lugar, que conoce también al hombre que llevaba un cántaro de agua, el hombre anónimo, un criado de la familia seguramente, que lleva agua a la casa. Juan Marcos es posible que sea el hijo de esta familia y que sean sus padres, quienes hayan acogido a Jesús para la última cena y a los apóstoles luego, para que se reunieran allí
para que con las puertas cerradas se escondieran de la vista de sus enemigos, para que luego vivieran allí la primera aparición a ellos de Jesús resucitado, para que vivieran incluso allí en el mismo lugar la efusión del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Fue todo ello probablemente en la casa de Juan Marcos, el futuro evangelista, compañero de Pablo y Bernabé en una primera parte de su primer viaje apostólico, compañero después y secretario y discípulo de Pedro y compañero suyo en Roma y autor del segundo evangelio. Pues Jesús describe todo. Van a encontrar a un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle y en la casa en que entre, decidle al dueño. Seguramente los apóstoles no conocen todavía aquella casa, no han ido nunca a ella, aunque luego se les convertirá en un verdadero domicilio gracias a la generosidad de los propietarios. ¿Cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Es decir, ¿cuál es la habitación que tú ya me has ofrecido para ello? Una habitación de arriba, abajo estaría el lugar de la vivienda de los dueños de la casa. El lugar de la vivienda de los dueños. Quizás durante el invierno la familia viva en el piso de arriba para evitar humedades, para conseguir un clima más templado, más abrigado. Y la gran sala del piso de arriba está provista de divanes y de mesa, está preparada para una comida y para una comida familiar. Los discípulos obedecen. Ciertamente las instrucciones de Jesús no han sido tan concretas como a ellos les gustaría. Encontraréis a un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo. Bueno, ¿y si no aparece nadie que lleva un cántaro de agua? ¿Y si una vez que lo sigamos, cuando lleguemos a esa casa, sus dueños no conocen al Señor? ¿O no estiman que haya ninguna habitación en el piso de arriba que poder prestar al Señor? Resultaba necesario hacer un acto de fe, de confianza en las palabras de Jesús. Y resulta que todas las instrucciones que el Señor nos da en nuestra vida y todas sus indicaciones y sus llamadas obedecen al mismo patrón. Todo esto exige de nuestra parte confianza. Yo creo que el Señor insistentemente me pide tal cosa, pero ¿y si me equivoco? ¿Y si no es realmente la voz del Señor la que resuena en mi interior, sino que soy yo mismo quien me lo digo movido por un capricho o un impulso, vaya usted a saber que obedeciente a qué? Por tanto, siempre hay ese margen de inseguridad y el Señor quiere que nosotros franqueemos ese umbral, superemos esa barrera, dejemos a un lado nuestras dificultades. ¿Acaso, tratando de seguir al Señor, nos equivocaremos? Y si nos equivocaremos, ¿nos dejará el Señor indefinidamente en esa equivocación o permitirá que del seguir esa inspiración se sigan para nosotros daños? Hay que confiar en el Señor, hay que confiar no solo en esa palabra que nosotros leemos, escuchamos en el Evangelio, hay que creer a esa palabra que el Señor pronuncia para cada uno de nosotros interiormente, hablándonos al corazón. ¿Acaso no es verdad lo que Él nos dijo? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. ¿No es verdad esa promesa? ¿No podemos fiarnos de ella? Y si está el Señor y no podemos comunicarnos con Él, ¿de qué serviría entonces esa presencia? Yo quiero al Señor cerca, sí, pero lo quiero cerca también para escucharle mejor. Y para que Él
también me escuche mi súplica, escuche mi clamor, para que yo escuche su respuesta, para que la ponga en práctica sin vacilar. Claro que hay que seguir las elementales reglas de una prudencia espiritual. Hay que discernir, no hay que prestar oídos a cualquier voz, aunque se presente como la voz del Señor. Pero una vez que discernimos, una vez que nos dejamos guiar por un buen padre espiritual, por alguien que tenga más experiencia que nosotros en los caminos del Espíritu y viva de una forma coherente el Evangelio, una vez que nosotros, como digo, pongamos estas diligencias de prudencia, adelante, sin temor, aunque no esté al 100% clara la palabra del Señor. Sigamos nuestra reflexión. Jesús va a celebrar su cena pascual con un día de adelanto. Demos una pequeña aclaración sobre estas fechas de la Pascua en que murió Jesús. Les advierto que esta aclaración es controvertida y no todos están de acuerdo, porque los evangelistas sinópticos dicen aquí una cosa distinta en cuanto a fechas a lo que dice el cuarto evangelio de San Juan, sin meternos en disquisiciones de especialistas. La Pascua aquel año cayó en sábado, podía caer cualquier día de la semana. Por eso aquel sábado era muy solemne, según reiteran los evangelistas. La Pascua era el sábado. Jesús murió el viernes, que era la víspera de la Pascua. De hecho, ese viernes, al atardecer, al anochecer, era cuando se celebraba la cena pascual, porque era la cena que preparaba la Pascua, y de hecho, el día de Pascua, el sábado ese, empezaba, cualquier día empieza al anochecer del día anterior. Para nosotros es las 12 de la noche, es una pura convención. Para los judíos el comienzo y el final del día es el anochecer. Ahí termina un día, ahí empieza otro día. Por tanto, esa noche comenzaba la Pascua, la noche que para nosotros es del viernes al sábado, para ellos era ya noche de sábado porque empezaba justamente el día nuevo. Ese día anterior a la Pascua, que en este caso fue el viernes, a primera hora de la tarde, se sacrificaba el cordero pascual que había de ser comido esa noche en la cena. Por tanto, Jesús murió a la hora en que habitualmente se sacrificaba el cordero pascual. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la última cena no fue una cena pascual? No, ni mucho menos. Jesús dijo a los apóstoles: he deseado ardientemente celebrar con vosotros esta Pascua. Jesús sí está celebrando la Pascua, sí que la está celebrando, pero no en el momento exacto en que los demás judíos la celebrarían. ¿Nos está enseñando algo el Señor? Sí. Él había sido un fiel cumplidor de las leyes judías, de la ley mosaica, pero también había dicho: no se hizo el hombre para la ley, sino la ley para el hombre. Por tanto, hay circunstancias en que será un verdadero disparate ajustarse a una norma que está concebida y dictada para otras circunstancias, para otros momentos, para otras ocasiones. Esto no se trata de tener una mentalidad un tanto laxa, no es un exceso de flexibilidad. Se trata de una fidelidad más profunda a la ley. Jesús había criticado precisamente a los doctores de la ley fariseos, el implacable rigor con que se dejaban guiar por la ley. Por ejemplo, censurando que sus apóstoles
comieran algo arrancando algunas espigas del campo, frotándolas con las manos para desprender los granos de trigo y comerlos así. Sí, aquello estaba prohibido por la ley. No se podría trillar en tiempo de descanso sabático, y realmente restregar las espigas entre las manos es ya como trillar, es desprender el trigo de la espiga, eso es trillar. Sin embargo, no se hizo el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Por tanto, nosotros debemos ser fieles a todas las leyes, a las leyes de Dios que no admiten en absoluto ninguna excepción. Lo que es la ley de Dios no admite excepciones. Otras leyes, las leyes eclesiásticas, las leyes de la Iglesia, admitirán en algunas ocasiones, muy medidas y contadas, alguna excepción, precisamente para vivir en fidelidad a lo que se buscó con estas leyes. Es contra la rigidez espiritual absoluta contra la que nos ha prevenido el Papa en varias ocasiones. Nosotros haremos bien siempre en consultar, en dejarse aconsejar por alguien que conoce mejor el espíritu de esas leyes, por alguien versado en discernimiento espiritual. Pero tenemos que vivir en esa libertad extraordinaria de los hijos de Dios que nos conquistó Jesús con su muerte salvadora. Hemos de servir a Dios y hemos de servir al prójimo. Y esto hemos de hacerlo incluso cuando en algún supuesto raro la ley no nos lo facilitara. Por último, tomad, esto es mi cuerpo, tomad, bebed, este es mi sangre, la sangre de la alianza. El Señor se entrega totalmente por nosotros, se entrega a sí mismo, no sólo nos entrega su tiempo, su vida, sino se entrega su cuerpo, y con su cuerpo, su sangre, su alma, se da todo él, hasta la misma divinidad se entrega en manos de los hombres, y eso recibo yo en la comunión, el cuerpo y la sangre de Cristo, pero su alma humana y su divinidad de Verbo eterno del Padre. Todo se me da para que yo tenga vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Vamos a dar gracias al Señor por este don extraordinario del Santísimo Sacramento. Vamos a hacer el propósito de visitarlo más a menudo, escondido en el sagrario. Mis queridos hermanos, que tengáis un feliz domingo, que el Señor os colme de su bendición, y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.